Hola, muy buenas y bienvenido de nuevo al canal Secreto DeFi. Yo soy Mark y hoy estamos aquí para traer el vídeo semanal de las noticias sobre Phantom y todo su ecosistema. Hoy traemos unas noticias muy importantes, hay unas colaboraciones y asociaciones que van a ayudar muchísimo y también vamos a analizar las métricas on-chain para ver cuál es el futuro de Phantom. Dicho esto, vamos a comenzar ya con ese análisis. Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo a la sección de noticias del Secreto DeFi. Hoy vamos a empezar a ver un poquito la vista general de cómo está funcionando actualmente Phantom y todo su ecosistema. A mano izquierda, las métricas on-chain no son nada buenas. Evidentemente, el mercado estaba corrigiendo y actualmente el precio de Phantom ha disminuido, está bajando. El market cap también ha disminuido de los 3 billones y el volumen diario que se está utilizando en Phantom también ha disminuido. Eso también se repercute en que todo el ecosistema va bajando poco a poco. Luego aquí a mano izquierda tenemos los tokens que han sufrido una revalorización mucho mayor que otros. El primero es Com Financial, que es un proyecto de nodos, Spartacus, una DeFi 2.0 y el token nativo de Tom Finance, que es el token que permite imprimir el token Tom. Luego tenemos aquí abajo el TVL, aquellos protocolos que han conseguido aumentar nuevamente su liquidez bloqueada. Revés por segunda semana consecutiva, porque la semana pasada también estuvo. Si no lo has visto o no lo sabes, te voy a dejar aquí arriba a la derecha el vídeo con el cual vas a poder entender y tener una perspectiva, una comparativa respecto a la semana pasada. Luego tenemos Stardew y Metabout DAO. Luego, como eventos o aquellas cosas más importantes así en algo sencillito y específico, tenemos Beethoven Spirit, que ha anunciado un nuevo colaboración con Tether. Exo Finance ha sacado su nueva colección NFT. Spooky y Beethoven han conseguido acabar el intercambio en el exchange, ya se puede tradear en ambos. SpookySwap también tiene nuevas pools con Terra. Deus trabaja junto con OXDAO. Luego tenemos el lanzamiento de la Tom Chain, que aún se ha revelado pero no está operativa. Y por último tenemos el protocolo de Void Armada, que ya está disponible en Phantom y ya se puede comprar en PineSwap. Es un NFT, ¿de acuerdo? Esta es la visión general para ahora sí ir poco a poco desglosando todas las noticias. Esta es la primera noticia que hoy os traigo, que es la de Excalibur. Forma parte o ha hecho una asociación con Terra para permitir lanzar nuevos farmings dentro de su exchange. Si no sabéis lo que es Excalibur, aquí arriba a la derecha os va a aparecer el vídeo para que vayáis a verlo, ya que lo analizamos hace un par de semanas y realmente es uno de los exchanges más importantes y que mejor van a funcionar a largo plazo, y actualmente ya están disponibles, ya están operativas estas dos nuevas pools junto con el token nativo de Terra, el token estable Excalibur y UST, y luego con Phantom y Luna. En este caso vais a recibir en el primero el token Grail, que es un token nativo que solo se puede farmear, y en el segundo vais a obtener el token de Excalibur, es el token nativo, y vais a poder hacer una estrategia de interés compuesto. Así que ves a ver el vídeo que te he comentado para que puedas entender y aprovechar realmente esta colaboración entre protocolos de Excalibur y Terra. Es muy importante y ayuda muchísimo a migrar esa liquidez y seguir aumentando nuevas pools, nuevos rendimientos y obtener mayor ganancia. Como podéis ver, aquí tenemos otra colaboración como la de antes, pero en este caso nos centramos con SpookySwap y Deus Finance. SpookySwap, como sabéis, es el DEX más importante, es el número 1 dentro de Phantom. Si no sabes cómo funciona, también vas a encontrar aquí arriba a la derecha el vídeo para entenderlo, y con esta colaboración permite lanzar nuevos pools. En este caso, dentro de SpookySwap, dentro de este DEX, vamos a encontrar dos pools de farming nuevos. Vamos a encontrar el de Phantom junto con el token Deus, que evidentemente te va a permitir generar rendimientos en token Deus, que es el token nativo, y luego con la moneda estable USF y Deus también te va a generar el token Deus. Ten en cuenta que el token Deus es inflacionario, ¿de acuerdo? Disculpad, es deflacionario, es decir, que tiene un suministro limitado, y además tiene procesos de quema y tiene también procesos de minteo, así que realmente vale la pena que aprovechéis estos rendimientos, ya que seguramente cuando vayáis a verlo habrán bajado. Aquí vamos a poder ver qué proyectos están teniendo una mayor interacción o un mayor nombramiento, menciones dentro de Twitter, es decir, dentro de la red social, el cual, como os comenté la semana pasada, que es muy importante que tenga esa continuidad y esa mención en Twitter porque tiene más visibilidad y ayuda a atraer más inversores. Este ranking lo hace una página web que es Lunar Crash, te voy a dejar también el enlace en la descripción, y que mide todo ese
llegada a los usuarios, mide esa interacción, que es muy importante. Y tenéis aquí el listado, que es Tom Finance, Spooky, Biffy, Hector Finance. Son protocolos muy buenos, muy importantes y que realmente funcionan muy bien. Pues ahora podemos ver aquí durante toda la semana los datos que se han recogido a través de Lunar Crash en la interacción social de Twitter. Podemos ver que el volumen social sigue aumentando, aunque el impacto es menor, pero la dominancia respecto a otros competidores sigue superándose. Y aquí vemos los sentimientos y claramente es un sentimiento bearish, un sentimiento negativo. Aquí tenemos unas métricas que tiene Lunar Crash, no son muy positivas actualmente. Y luego aquí a la derecha tenemos qué proyectos tienen una mayor influencia dentro del ecosistema de Phantom. En primer lugar, Biffy, luego Comp y Spirit. Y luego tenemos qué protocolos o qué proyectos tienen un mayor compromiso con su red, que es Phantom, y con su comunidad, que es Base Finance, Miniverse y Comp Financial. Evidentemente, esto no se va a recuperar si el mercado y Bitcoin no lo hace, pero en el largo plazo estoy convencido de que esto no es ningún problema. Así que hay que esperar qué acontecimientos van a sacar y ver poco a poco sin alarmarse. Hoy os traigo esta imagen de aquí porque me parece muy interesante que veamos una comparativa entre las diferentes soluciones de capa 1, es decir, aquellas que vienen a ayudar a Ethereum, que es de Layer 0, y en este caso tenemos aquí diferentes y podemos ver que Phantom se posiciona en el número 4, en el cuarto lugar, con un TVL de 2,5 billones, ¿vale? Más o menos. Y en este caso podemos ver que evidentemente aún está muy por detrás de Polygon, de AVAX, pero que realmente si sigue funcionando de esta forma, con unos costes bajos en transacciones, con una escalabilidad que tiene potencial de subir, con nuevos ecosistemas, con nuevos lanzamientos de protocolos, con nuevos soluciones de capa 2 como puede ser Tom Chain o alguna más que salgan, tiene mucho potencial de subir. Evidentemente ya está por encima de Near, de Optimist, de Harmony, de Moonriver, así que creo que puede ser una oportunidad de que hagan las cosas bien y de que se posicionen como la número 1 como solución de capa 1 dentro de Ethereum. De esta forma podemos ver gráficamente cuál ha sido el comportamiento de estos tokens durante, echando la vista atrás durante un mes. Y podemos ver que algunos sí que han sufrido pues una devaluación o han sufrido una reducción en su precio, como puede ser Phantom, el token Boo, Gaze, Scream, Beethoven, Tarot, pero casi todos han tenido un buen comportamiento, han tenido una revalorización en su token y algunos han tenido porcentajes de por encima del 100% como Deus, Metabout o prácticamente PancakeSwap. Así que me parece que realmente el ecosistema está funcionando bien, pero no todos van a subir o bajar en el mismo tiempo, así que es cuestión de tiempo. Si unos suben, los otros bajan y se van poco a poco migrando esa liquidez. Así que echad un vistacito a esta imagen de aquí, porque para que veáis que realmente hay oportunidades dentro del ecosistema, solo que hay que estudiarlas, hay que buscarlas y ver cuáles pueden tener una mayor revalorización en el tiempo. Evidentemente, no todas van a funcionar bien, pero todas les llega su tiempo si es un protocolo que tiene posibilidad de algo innovador y funciona realmente bien. Esta noticia realmente es muy bullish, es muy importante y es muy prometedora. La Phantom Virtual Machine, que imagino que sabéis lo que es, y si no sabéis lo que es, decídmelo en los comentarios porque os voy a traer un vídeo específico sobre qué es esto. Una pequeña explicación: la FVM permite una interoperabilidad entre cadenas, es decir, entre diferentes redes blockchain. Permite también en que si una la tiene y la otra también, permiten crear dApps, ¿de acuerdo? Permiten unirse y esto es lo que realmente tiene ese potencial. Si realmente quieres que haga un vídeo específico sobre la Phantom Virtual Machine, porque actualmente solo está en Ethereum y esto lo quieren lanzar en su propia red blockchain, es decir, dentro de Phantom, que va a permitir darle una mayor visibilidad y atraer nuevos inversores, dímelo en los comentarios porque de esa forma voy a crear solo ese vídeo específico para explicar detalladamente en qué consiste esta nueva actualización. Esta noticia parece que no sea tan importante, pero realmente ayuda muchísimo al ecosistema de Phantom, proporcionando esa liquidez gracias a Bitcoin. Entonces, de esta forma ayuda al ecosistema, ayuda a la comunidad, ayuda a los pequeños inversores, ayuda a darle ese empujón a la red
y es muy importante que este programa de incentivo se acabe de cumplir y que llegue toda esa liquidez a mejorar todo este ecosistema y por supuesto a la red de Phantom. Y para acabar, la última noticia que hoy os quiero traer es esta asociación o esta colaboración de Stader con SpiritSwap y Beethoven, el cual va a permitir hacer liquid staking de estos protocolos en otros DEX, porque Stader en su protocolo que se encarga de integrar gracias a su moneda stackeada o su moneda de garantía que permite llevártela a otro sitio y hacer una rentabilidad extra gracias a ese liquid staking que ya hemos explicado qué es. Pues eso ha sido todo, espero que te haya gustado todas estas noticias que te he traído sobre Phantom y todo su ecosistema. Como siempre, déjame un buen me gusta si te ha gustado este tipo de vídeo y estas noticias. Como siempre, si no estás suscrito, suscríbete al canal porque a mí me ayuda muchísimo, activa la campanita porque así te puedo avisar de las últimas actualizaciones que traigo al canal y como siempre, comenta abajo qué te ha parecido, coméntame esas noticias o si quieres debatirme algo o preguntar cualquier duda que tengas, como siempre yo te voy a contestar y te voy a leer y sobre todo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!